Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahora vamos en este video, a presentar eh, ya el apoyo al módulo 2 sobre el tema de subespacios en este curso de álgebra lineal para ingeniería agropecuaria en el campus Caucasia de la Universidad de Antioquia. El segundo video para el módulo 2. Ya el primero fue en el que presentamos la lectura al libro de Clarelina Mejía Laverde, este libro. Y le damos como, sí, en realidad en esencia una lectura al tema de subespacios, donde habíamos presentado, bueno, pues el contenido que va a ser definición y criterio de subespacio, algunos ejemplos de subespacios y propiedades de los subespacios. Nuestros objetivos de reconocer en B, en un espacio vectorial B, aquellos subconjuntos que tienen estructura de espacio vectorial y en aplicar el criterio de subespacio para determinar subespacios en un espacio vectorial B y aplicar las propiedades de los subespacios. Las preguntas básicas de que era un subespacio, vimos que era un subespacio que en realidad era un espacio vectorial que compuesto con elementos que estaban contenidos en otro espacio vectorial. Y vimos la introducción, la definición y el criterio de subespacio. El criterio de subespacio que tiene solo dos condiciones, ambas de cerradura, bajo la suma y la multiplicación por escalar, y algunos ejemplos como las rectas que pasan por el origen, y vemos ejemplos de los que no son subespacios de un espacio vectorial, como son las rectas que no pasan por el origen en R2. Y vimos el espacio vectorial de las rectas que pasan por el origen en R3, que es un subespacio de R3, y vimos el de los polinomios, que como subespacio, los polinomios de grado n, como subespacio del espacio vectorial de las funciones continuas, definidas en un mismo intervalo AB. Vimos el de las funciones derivables, las propiedades, una de ellas es que la intersección de subespacios es subespacio, y la unión de subespacios no lo es. Y ya los ejercicios para afianzar, y ahora lo que queremos es mostrar ese mismo, pero desde un cuaderno Júpiter, como espacio donde podemos presentar la teoría, pero también hacer interacción con ella, a través de poder hacer cálculos de verificación de las propiedades y las definiciones, y explorar lo que nos preguntemos acerca de lo que vamos viendo. Entonces, en cuanto a subespacios, los contenidos, pues, como hemos dicho, era la definición y criterio de subespacio, y los objetivos, que es reconocer en un espacio vectorial B aquellos subconjuntos que tienen estructura de espacio vectorial. Las preguntas que hemos visto, la introducción que hemos visto, y la definición, y hemos visto que pues un subconjunto H no vacío de un espacio vectorial B, si ese subconjunto H es en sí mismo un espacio vectorial, entonces diremos que H es un subespacio vectorial de B. Entonces, siempre, por definición, un subespacio es simplemente un espacio vectorial donde sus elementos son subconjuntos de otro espacio vectorial. El teorema 1, para establecer cuando un subconjunto es subespacio, lo que hace, como hemos dicho, era resumir, porque si por definición un subespacio es un espacio vectorial en donde sus elementos son subconjuntos de un espacio vectorial, pues determinar si un subconjunto es espacio vectorial requiere revisar por definición los 10 axiomas que definen un espacio vectorial. Pero el criterio, como hemos dicho, nos permite resumir, para determinar cuándo un subconjunto es espacio vectorial, resumir esa tarea a solo revisar dos condiciones, dos de las 10 condiciones, las dos condiciones que se refieren a la cerradura. Miremoslo bien. Un subconjunto no vacío H de un espacio vectorial B es un subespacio de B
si se cumplen las dos reglas de cerradura. Es decir, si X pertenece a H y Y pertenece a H, que su suma también pertenezca a H. Es decir, sea cerrado bajo adición o clausurativo bajo adición. O clausurativa la operación de adición en ese subconjunto. Y si X pertenece a H, entonces alfa X también pertenece a H para cualquier escalar alfa. Entonces aquí primero fijamos un X y podemos decir que cada vez que tengamos un X en el conjunto, todos los múltiplos escalares de ese vector también serán elementos de ese conjunto H. Es decir, que ese conjunto H es cerrado bajo suma y se es cerrado bajo multiplicación por escalares. Y ya nos habían mencionado que la demostración del teorema, es decir, que la demostración de que con esas dos condiciones podemos determinar que un subconjunto es su espacio, es decir, que estas dos condiciones implican las otras 8, la vemos aquí. ¿Cómo hacemos la primera? Pues como los vectores de H también están en B, las leyes de asociatividad, conmutatividad y distribución y de identidad multiplicativa, es decir, los axiomas 2, 5, 7, 8, 9 y 10 se cumplen. Entonces luego lo que falta es mostrar que de esas dos condiciones, de suponer estas dos condiciones que cumple H, se infiere que se cumple la existencia del elemento neutro, o sea, la modulatividad aditiva, y la invertibilidad o digamos la pseudoinvertibilidad. Entonces, la modulatividad se infiere así. Si yo tengo un elemento X en H, entonces de la condición 2 de ese teorema se infiere que 0 veces X también debe pertenecer a H, porque la segunda condición dice que es dado un vector en H, todo múltiplo escalar de ese vector está en H. En particular, el múltiplo escalar 0 veces H, o determinado por el escalar o número real 0. Y por propiedades de espacio vectorial, 0 veces X nos da el vector nulo. Entonces así, el vector nulo pertenece a H. Entonces así ya tiene modulatividad aditiva. Y la invertibilidad, pues la tomamos para ese mismo, de manera similar, pues para ese mismo X, menos una veces X también pertenece a H, porque por lo mismo que hemos dicho, que todo múltiplo escalar de un vector X estará también en H, porque es cerrado bajo multiplicación por escalar, en particular para cuando el escalar alfa es menos 1. Entonces, y hemos visto que por propiedades de espacio vectorial, menos una vez X me da el inverso aditivo de X. Por lo tanto, para cada X existe menos X, para cada X en H existe su inverso aditivo en H. Entonces así, esto muestra que ya cumple dos acciones, que H cumple esos dos axiomas y lo que hemos dicho antes, y cumple esos otros 2, 4, 6, así ya serían 8, con la modulatividad 9 y con la invertibilidad 10. Por lo tanto, el suponer estas dos condiciones implica que se cumplen las 10 condiciones de espacio vectorial. Por eso es que ese se vuelve un criterio que me permite determinar cuando un subconjunto de un espacio vectorial es un subespacio, solo revisando dos condiciones. Con esto queda completar la demostración y ese teorema anterior establece que para probar si un conjunto H que sea subconjunto H que sea subconjunto de B es o no un subespacio de B, basta comprobar esas dos reglas de cerradura.
Así ya tenemos eso, ese criterio. Entonces, los criterios vienen a facilitar el establecer cuando un subconjunto es subespacio. Como consecuencia del teorema podemos expresar lo siguiente. Todo subespacio de un espacio vectorial B contiene al cero. Todo subespacio de un espacio vectorial contiene al cero. Eso se infiere de ahí. Contiene el cero. Eso es una condición. Entonces, todo subespacio de B contiene el cero por esa condición de que, la que vimos, de que el ser cerrado bajo multiplicación por escalar implica que el cero esté en el subespacio. Y la otra condición, la otra consecuencia, es que todo espacio vectorial tiene dos subespacios triviales, porque B siempre es subconjunto de sí mismo. Esa es una, B es subconjunto de sí mismo, y por teoría de conjuntos, y B es en sí mismo espacio vectorial. Entonces B es subespacio vectorial de sí mismo. Es espacio vectorial y subespacio vectorial de sí mismo. Es entonces un subespacio vectorial trivial de B. Y el otro es de que el conjunto que tiene como único elemento al módulo, que es el 0 de B, es también un subespacio vectorial de B. Y aquí nos ponemos como tarea el por qué. Y eso, entonces, es un subespacio porque, pues, aquí lo vamos a poner, pues, porque el conjunto 0 cumple las dos reglas de cerradura, como nos muestra aquí la inteligencia artificial. ¿Cuáles son? Que si X está en 0, que es el único es el 0, y Y está en 0, que el otro, entonces Y también sería el 0, pues X más Y también está en ese conjunto 0, que contiene el 0, porque 0 más 0 da 0, por modulatividad, porque si al módulo le suman el módulo, él queda invariante, por la definición de modulatividad. Entonces aquí es cerrado bajo adición y cerrado bajo multiplicación por escalar, porque dado un X en 0, alfa veces X siempre me va a dar alfa veces el 0, que ese X tiene que ser el 0 porque no tiene solo un solo elemento. Y por propiedades de espacio vectorial, alfa veces 0 da el vector 0, que está en ese subconjunto singular o singulete del 0 para todo escalar alfa. Por lo tanto, entonces así ya mostramos las dos cerraduras y así efectivamente, aquí le vamos a poner conclusión. Por lo tanto, aquí nos lo pone la inteligencia artificial, por lo tanto, el 0 es un subespacio de B, llamado también subespacio trivial. Y los subespacios distintos de B y del 0 se llaman subespacios propios. Entonces, los subespacios diferentes de los triviales se llamarán subespacios propios. Bueno, así ya completamos mejor esto y mostramos cómo uno puede escribir en esos cuadernos los textos que vayan fruto de la lectura. Entonces aquí tenemos el criterio, este ya lo hemos visto, y aquí vemos, y ahora vemos los ejemplos. Aquí el cuaderno Júpiter, entonces ya tenemos también una ventaja porque con los ejemplos, en primero veamos el ejemplo H, que presenta Clara Elena Mejía, el ejemplo 1, en el que H es el conjunto de las parejas ordenadas, tales que la segunda coordenada es m veces x, o sea, m veces la primera coordenada, con m en R fijo y x en R cualquiera. Es decir que H es un subconjunto de R2 y es geométricamente el conjunto de las rectas, es una recta que pasa por el origen. Aquí lo vamos a poner, es decir que H es una recta que pasa por el origen. Porque si el B en una ecuación y igual a mx, B, ahí estamos viendo que B es 0,
Entonces, eh, esas son las rectas que pasan por el origen, como vimos en cálculo. Y aquí lo vamos a graficar algunos. Entonces, corremos el código y vamos para cada m a graficar un elemento de h. Entonces aquí le voy a poner menos tamaño para que veamos la visualización completa. Entonces, en la visualización tenemos que para cada, aquí tenemos el deslizador m arriba, con m igual 1 nos trazó esta recta roja. Porque esta visualización, mire que muestra el conjunto, visualización del conjunto h de los xy tales que y es igual a mx para m fijo. Entonces este es un elemento de h, ese es uno. Quiero ver más, entonces muevo al m y mire que aquí ya con m igual 1.1 tengo otro elemento de h y mire que a medida que voy haciendo que m crezca tendré otro elemento que se hace más vertical, porque si crece la pendiente de la recta ella se hace más vertical. Entonces eso vemos de que aquí vemos ejemplo entonces de esos elementos de h que son subconjuntos de R2. Y aquí vamos a ver los dependientes negativa. Bueno, el dependiente 0, vamos a verlo aquí. Aquí vamos a pendiente 0, que es la recta horizontal. No se nos vio porque el gráfico quedó coincidiendo con el eje X. Y con M negativo, que nos va mostrando que se va haciendo más vertical en cuanto se haga más negativa la pendiente. O sea, de mayor, la pendiente se haga negativa, pero de valor absoluto más alto. Entonces así vemos muchos elementos de h y vamos a ver que cada el conjunto de todas las rectas, para cada m, h sub m es un subespacio de R2. Entonces eso lo vemos así. Entonces H es un subconjunto de R2 y es un conjunto no vacío por lo que vimos en el gráfico, al menos tiene el punto 0, 0. Y para verificar la primera regla de cerradura, aquí la vamos a poner. Entonces vamos a tomar dos vectores x1 y1 y x2 y2 que estén en ese h. Y entonces, por definición de h, tenemos entonces que y1 es m veces x1 y y2 es igual a m veces x2. Por la definición de h. Si esos pares ordenados pertenecen a h, la segunda coordenada es m veces la primera. Y entonces así usted reescribe, aquí lo voy a poner, así luego la suma de esos dos elementos x1 y1 y x2 y2 es la suma de, me va a dar x1 más x2, porque así se suma en R2, y y1 más y2, así ya sumó, pero sustituye de que y1 es mx1 y que y2 es mx2 y aplica propiedades de distribución, de distributividad de la multiplicación con respecto a la suma o saca factor común. Y así ve que la suma de x1 y1 y x2 y2 me dio un par ordenado en el que la segunda componente es m veces la primera. Por lo tanto, esta suma me dio también un elemento de h. Entonces, por tanto, x1 más x2 pertenece, bueno, aquí nos afirma que x1 más x2, que son dos números reales, x1 y x2 son números reales, y luego su suma va a ser número real, y se concluye entonces, como había dicho, que esa suma me da un elemento de h. Y aquí, entonces ya tengo la cerradura bajo la suma, por lo tanto la primera regla de cerradura se cumple, y para verificar la segunda regla tomamos un xy en h con y igual a mx y tomamos un escalar arbitrario alfa. Aquí lo vamos a poner la línea y ahora entonces por definición de h se tiene que y es igual a mx y luego el producto escalar por el escalar alfa me va a dar alfa veces xy, que me da alfa veces x más alfa veces, alfa veces y como y es mx sustituyo y reordeno los factores porque esos factores son números reales y
las propiedades de conmutatividad y asociatividad de la multiplicación en los números reales me permite reordenar los factores para poner m de primero y asociar a los dos segundos, a los restantes, alfa y x juntos para ver de que el resultado de alfa veces xy me dio un par ordenado en el que la segunda coordenada de ese medio es la primera. Por lo tanto, ese producto de alfa por xy me da un elemento de h. Por lo tanto, la segunda regla de cerradura se cumple y así el criterio de subespacio, así por el criterio de subespacio, H es un subespacio de R2. Así ya tenemos demostrado, entonces así lo vamos a hacer en los exámenes, probarlo y te muestra gráficamente varios H's. En realidad me gustaría llamar a eso como H sub M, porque para cada M tengo un H. Yo lo voy a cambiar acá, a presentárselos a ustedes en la clase también. Entonces aquí lo vamos a llamar es H sub M, porque entonces para cada M tengo un subespacio. Para no confundir, aquí es que para todos los M's, entonces todas las rectas que vayan por el origen constituyen un subespacio. No, porque la unión de subespacios, como vamos a ver, no es subespacio. Entonces aquí lo vamos a llamar H sub M y en el gráfico, en la etiqueta, le vamos a poner conjunto H sub M para decir que para cada M tengo un subespacio. Y aquí entonces ya gráfico y mire que me queda H sub 1, este es H sub 1, luego este es H sub punto 9. Bueno, yo lo voy a poner como que se mueva pero nada más en los enteros. Entonces yo puedo hacer que ese deslizador, el paso, sea de 1 en 1, vamos a ponerlo aquí de 1 en 1, para que sea más didáctico. Entonces aquí de 1 en 1, entonces paso a 2, paso a 3, paso a 4, y tengo H sub 4, ya es más bonito, H sub 0, la recta horizontal, H sub menos 1, H sub menos 2, y H sub menos 3, y H sub menos 4, y H sub menos 5. Entonces así ya tengo, aquí no se me visualizó bien el menos 5, de pronto es como un problema que también debemos de mejorar en esta visualización. H sub menos 5 me va como, qué raro que no lo tome bien, habría que ya buscar una mejor edición, pero aquí ya nos muestra que es la recta dependiente menos 5. Bueno, así mejoramos un poquito las cosas en esta visualización para que como estudiantes veamos efectivamente y gráficamente elementos varios H's, subconjuntos y subespacios de R2. Ahora veamos unos H sub M, que vamos a poner otra vez H sub M, que no son subespacios de R2 y son las rectas que no pasan por el origen, o sea, las que tienen Y es M veces X más B con B no nulo. Esos no van a ser subespacios de R2. Los vamos a graficar. Entonces vamos a recordar aquí que para cada B, si B es no nulo, B igual 1, bueno, aquí no se vio casi, B igual a punto 1, vamos a ponerle que el B, el deslizador B que está aquí, B, aquí se define el deslizador B en esta partecita, el paso sea de 1 en 1, estamos más didáctico, y también la pendiente sea de 1 en 1, estamos didáctico así, y así, miren que si B lo cambio a un número no nulo, entonces tengo una recta que no pasa por el origen, y esta es la visualización de un ejemplo de un subconjunto que no es subespacio, Aquí le voy a poner en la etiqueta, en el label, aquí, que este es, aquí, en el título, título visualización de H sub M. H sub MB, que es para cada M y para cada B, no nulo, eso no va a ser subespacio. Entonces, en realidad es para cada M y para cada B, coma B. Para cada M y para cada B. Entonces acá, aquí voy a poner H sub MB, y aquí nos va mostrando que para cuando B es no nulo, porque cuando B sea nulo,
este sí estamos en el caso anterior, en el que esta sí es un subespacio. Entonces será cuando no para B diferente de 0. Y ahora vamos para este con su conjunto H de las tripletas de R3, en las que X es igual a veces T, Y es igual a B veces T, Z es igual a C veces T, con A, B y C fijos y T moviéndose en todo R. Entonces, este es un H sub ABC. H sub A, B, C. Porque esos son los que vamos a fijar. Entonces, para cada tripleta A, B y C, tendré efectivamente un subconjunto. Y ese subconjunto lo vamos a graficar acá. Y vamos a ver la interpretación geométrica de ella. Y yo, pues que ese subconjunto, que es esta recta azul que ven acá, el verde es uno de los ejes coordenados, el naranja es el otro eje coordenado y el rojo es otro eje coordenado, los ejes coordenados X, Y, Z. Y la azul es la representación de este subconjunto H, su ABC. Y aquí pues, entonces, y mire que efectivamente esa recta pasa por el origen. Y para cada, entonces mire, esa A lo que hace es como cambiar a otra recta, pero que seguirá pasando por el origen. Con B también pasará a otras rectas, pero sí, siempre van a pasar por el origen. Y con C también puedes cambiar a otras rectas que también van a pasar por el origen. Pero los tres deslizadores los voy a poner a cambiar con paso 1 para no tener tantos valores y sea como más didáctico. Es muy más didáctico mostrar que algo se mueve solo en los enteros. Y así el A se mueve en enteros y siempre serán entonces rectas que pasan por el origen, mire. Y entonces así tendremos varios H's, varias rectas que pasan por el origen. Estas son rectas que pasan por el origen definidas en forma paramétrica, a través de ecuaciones paramétricas. Y acá pues se los voy a mostrar en Plotly. Entonces miren que otra vez mostramos lo mismo, aunque los deslizadores también los voy a poner aquí con paso de 1 en 1. Entonces cambiamos el valor asociado al parámetro step. Y aquí, entonces vamos a ver que si yo giro, mire que veo la recta en el espacio. No se nota que pasa por el origen, este no nos deja, pero nos deja girar la recta. No se nota que para cada B pasa por el origen, que no deja visualizar los ejes coordenados. Entonces yo le voy a pedir a ChatGPT que como eso es tan importante, porque será su espacio solo cuando una recta en el espacio es su espacio solo cuando pasa por el origen, así como pasa en el caso del plano o de R2, que solo las rectas que pasan por el origen son su espacio y las otras no. Entonces le vamos a copiar este código y le digo que lo mejore. Entonces mejórame el siguiente script de Python para que también se visualicen los ejes coordenados y la recta a trazar sea roja y los ejes coordenados se coloreen en colores diferentes al rojo, valga la redundancia. Entonces él nos lo mejore, le damos el código y él ya lo mejora para mostrar de manera más didáctica para el curso efectivamente eso. Él nos muestra acá que H se puede definir como T veces una tripleta ABC, es decir, todos los múltiplos de una tripleta fija ABC constituyen una recta que pasa por el origen. Entonces es otra manera de definir a H,
a través de la manera vectorial. Hay una manera paramétrica, hay una manera vectorial y no hay una manera cartesiana. Las rectas que hay en el espacio no tienen forma cartesiana como los planos en el espacio. Entonces aquí nos da una primera parte, las librerías que debemos importar para graficar. Luego nos entrega el dominio, bueno, valores para el parámetro t, la generación de valores para el parámetro t. El parámetro t se va a mover entre menos 10 y 10 y va a tomar 400 valores en ese intervalo. Después nos va a visualizar, nos va a dar la función para visualizar y luego nos entregan, después de la función para visualizar con Plotly, la generación de los deslizadores. Aquí bajamos acá para el espacio en donde ponemos ya los deslizadores y con espacio de 1, listo, ya ahora sí corremos y esperamos de que efectivamente, miren, aquí ya tienen los ejes coordenados y la recta en rojo. Qué belleza. Entonces ahora sí puedo ver que para cada BC, en este caso A, B y C1, tengo una recta que miren que pasa por el origen de... Entonces ese es un subespacio de R3 y para cada A, si lo cambias, tendrás otro subespacio de R3, otra recta que pasa por el origen. Si B lo cambias, entonces tendrás otra, miren otra, y si C lo cambia, entonces tendrás otra. En este caso, miren que esa otra, con C igual 0, se hizo una recta que coincide con uno de los ejes. Con el eje, aquí como nos muestra, el eje Y. Nos muestra que coincide con el eje Y. Es una cosa muy bonita. Bueno, y así ya tenemos la visualización de esas. Ya la que no muestra los ejes coordenados no la vamos a conceder, no lo va a tener, entonces lo quito de acá. Así me queda nada más la que sí me traza los ejes. Aquí se me saltó. La que solo traza, la que traza la recta con los ejes. Para visualizar esos elementos que estamos presentando a los estudiantes en este curso. Aquí ya. Y ya luego, otro ejemplo es el de subespacios vectoriales, es considerar, recordemos que todo polinomio es una función continua. Por lo tanto, si usted tiene un intervalo cerrado AB, entonces los polinomios de grado n o menor para un n dado fijo, todos esos polinomios que son funciones continuas definidas en AB, eso es un conjunto de C de AB, es decir, del espacio de las funciones continuas definidas en AB, que es un espacio vectorial. Entonces, este subconjunto, el de los polinomios definidos en AB, que es un subconjunto de las funciones continuas definidas en AB, es un subespacio del espacio vectorial C de AB. Y vamos a ver elementos para cada n y para cada a y b, un elemento de ese conjunto. Entonces, uno para cada, si a es menos 5 y b es 5, entonces para cada n tendré uno de esos polinomios. Entonces, para n igual 1 tendré un polinomio de grado 1 que es una recta. Este es, entonces, un elemento de P sub n, en este caso P sub 1 de AB o de menos 5, 5. Ese es un elemento de P sub n de AB con A igual a menos 5 y B igual a 5. Es un elemento. Ese es otro elemento de P sub n de AB. Todos estos elementos son vectores de P sub n de AB y todos esos vectores hacen de P sub n de AB un subespacio del espacio de las funciones continuas. Entonces aquí sí todos son elementos, cada uno de estos son vectores. Ahorita cada gráfico era un subespacio, aquí cada uno es un vector y todos hacen parte del subespacio vectorial P sub n de AB para cada n.
para cada pero por ejemplo, pues su n de AB, pero si usted fija n, por ejemplo, en 6, entonces este es un espacio, este es un vector de P sub n de AB, y todos los polinomios de grado menor o igual que 6, para n igual 6, entonces para n, este es otro, este es otro, este es otro, este es otro y este es otro, dentro de P sub 6 de AB, de menos 5, 5. Entonces esos todos son elementos del espacio vectorial P sub 6 de AB para n igual 6. Entonces, y ya para n igual 5, si fijas n en 5, entonces todos los polinomios de grado 5 menor van a ser ejemplos, elementos de ese P sub 5 de AB. Entonces aquí es que fijas un n y para cada n y un AB fijos tendrás un espacio vectorial. El espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que ese n fijo que tú establezcas. Y así tenemos la visualización y tendremos otro ejemplo que nos da Clara Elena, y es el de C' de AB, que es el espacio de las funciones de derivada continua definidas en AB. Entonces aquí yo te grafico y para AB en el intervalo 0, 1 yo te voy a mostrar funciones, ejemplos de funciones de derivada continua. Por ejemplo, esta recta, que como sabemos es una función polinómica y toda función polinómica es función derivable, y su derivada va a ser también una función polinómica de un grado menor, y como es polinómica pues es continua. Entonces así mostramos de que ese es un ejemplo de una función que pertenece a C' de 0, 1, es decir, de derivada continua. Y aquí ya te muestro más. Por ejemplo, la función cuadrática, la función trigonométrica, seno, la función logarítmica, logaritmo de x más 1, es también el ejemplo. Mire que todas son continuas porque, como vemos, continuas en 0, 1, están definidas en 0, 1, como lo vemos en el eje x, y todas son continuas porque no tienen, el gráfico no tiene interrupción en ese intervalo. Entonces así vemos elementos y ese' de B, todos son vectores. Entonces aquí nada más es una visualización de 1, 2, 3, 4, 5 vectores de C' de 0, 1, 5 vectores de ese espacio vectorial, 5 vectores. Así también entonces vemos la visualización de ellos. Y bueno, aquí quise mostrar que hay funciones, pero debo de como puntualizarlo más, pero esto no creo que no lo voy a mencionar en el curso, y es que existan funciones derivables pero cuya derivada no sea continua. Entonces, pero no lo voy a mostrar para no cargar mucho a los estudiantes, sino que se centren solamente en efectivamente ver ejemplos de subespacios. Y las propiedades de subespacio es que si yo tengo H1 y H2 subespacios de un mismo espacio B, la intersección también será subespacio. Y aquí lo vamos a ver con un ejemplo, pero la unión de subespacio no es subespacio. Entonces entonces uno, por ejemplo, lo puede ver con un ejemplo de H1 sea la recta en R2, la recta de identidad de igual X, y H2, que lo voy a poner como sea, vamos a considerar H sub 1, que le damos más tamaño para visualizar, la recta, entonces aquí le ponemos llaves, y la recta, entonces los pares ordenados X, Y, o sea, para que sea R2, tales que pues Y sea igual a X, es decir, que la segunda coordenada sea igual a la primera. Esa es una recta que pasa por el origen, la recta de identidad. Ese es un subespacio de R2, por lo que ya probamos. Y CH2, la que es, bueno, aquí nos ponen esta, esta que la recta Y igual a menos X. Entonces, en realidad voy a tomar la recta Y igual a 2 veces X, es decir, la recta en la que la segunda coordenada es 2 veces la primera. Esos son subespacios de R2
eh, pero si tomo dos elementos, entonces sea ahora pues el par ordenado de H1 1,1 que pertenece entonces a H1 y consideremos otro particular, otro par, pero que pertenezca a H2, entonces a 1,2, porque en H2 los que pertenecen a H2 son aquellos en los que la segunda es el doble de la primera. Ese pertenece entonces a H sub 2. Doble mayor tamaño para la escritura. Y veamos si es cerrado bajo la suma. Vamos a ver que no lo es. Entonces usted, para esos dos elementos particulares, lo suma a ver. Entonces aquí, ¿qué le ponemos? Veamos que aquí nos lo muestra. Veamos que y aquí nos lo muestra él, que 1, 1 más 1, 2 da 2, 3. Y 2, 3 no pertenece ni al 1 ni a H1 porque sus componentes no son iguales, y no pertenece a H2 porque la segunda no es el doble de la primera, la segunda componente, que 3 no es el doble de 2. Entonces, si no pertenece ni al uno ni al otro, entonces no pertenece a la unión. Por lo tanto, entonces mostró que no hay cerradura bajo adición, por lo tanto no es subespacio. Entonces, por lo tanto, la unión de subespacios no es subespacio. Aquí la inteligencia lo completa. Y aquí, como una forma de educación, utilizando cuadernos Jupyter, lenguaje Python y inteligencia artificial, en este caso el Copilot asociado a VS Code. Y ya para las tareas, entonces aquí yo también con Python te voy a ayudar bueno, pues a estas tareas en asesoría también. Trata de hacerlos por sí mismo y ve a asesoría los sábados de 8 a 12 para hacer estas tareas y preparar bien el parcial. Recuerda que el parcial del 24 de febrero abarca los 7 primeros módulos del libro de Carolina Mejía Laverde. Entonces este es el segundo módulo y aquí vienen entonces esas tareas. Aquí le muestran que que lo primero que hay que hacer es que se dan un espacio vectorial B y un subconjunto W. Lo que hay que hacer es mostrar que ese W sí es subespacio de B. Entonces hay que hacerlo utilizando el criterio de la doble cerradura bajo la adición y cerradura bajo la multiplicación por escalar. Entonces hay que determinar si W es subespacio o no. En realidad es para determinar. Y aquí le muestran primero, ya ve el R2 y W la recta en la que Y es igual a X. Entonces ese hay que mostrar que efectivamente es cerrado bajo las dos cerraduras para determinar que efectivamente W es subespacio de B. Recuerde que este es la recta identidad o la recta dependiente 1 que pasa por el origen, porque mire que M es 1. Así, aquí tenemos otros, M sub NN, que es el de las matrices cuadradas de componentes reales. Ese es B, que es un espacio vectorial de las matrices, también constituyen espacios vectoriales. Y W, igual el conjunto de las matrices simétricas, aquí la voy a poner para que se vean las llaves. El conjunto de las matrices simétricas de orden n por n, pues vamos a ver que también es un subespacio vectorial de B. Entonces aquí también hay que hacer eso, y así hasta el ejercicio 12. Entonces aquí también te voy a dejar el espacio para el ejercicio 3, que en el ejercicio 3 del módulo 2, B es igual a R3. Entonces en el ejercicio 3, el espacio vectorial ya es R3, entonces aquí le ponemos backslash mat bb R y centro circunflejo 3 para que me quede B es R3 y W es las tripletas tales que X, Y, Z es, bueno, las tripletas, este vector X, Y, Z es perpendicular a B. Eso forma, en realidad, eso forma un plano, este mismo plano, que nos está dando la inteligencia artificial ahorita.
tales que X, bueno, en realidad, voy a ponerlo así, aquí va a estar A, aquí va a estar B y aquí va a estar C, porque el producto, si son todas las tripletas ortogonales a la tripleta o al vector ABC, entonces eso quiere decir que todas las tripletas X, Y, Z en producto escalar con el vector ABC me da 0. Entonces, y ese producto escalar es AX más BY más CZ, que va a dar 0 porque son perpendiculares. Entonces, si ya tienes el tercer enunciado, hay que mostrar que ese plano que pasa por el origen es también un subespacio de R3. Y así. Entonces así, y ya el 13 también te muestro aquí la enunciación, ya me falta como completarlo aquí en el cuaderno, pero en el libro de Clarelena los encuentras todos, son 16 ejercicios para entrenar. Y ya vemos en la próxima clase, el módulo 3, sobre los conceptos de combinación lineal y subespacio general. Muchas gracias.